Sergio, y el sistema me trae todos los Sergios que correspondan o que estén dados de alta en el sistema. Yo puedo buscar por jefe de departamento y el sistema me va a ir filtrando. Seguramente voy a tener que ser un poco más específico, porque yo cuando empiezo a poner jefe de, pues podemos llegar a tener varios, ¿no? No importa aquí la palabra o la frase, el sistema va a ir filtrando, ¿ok? Digamos que ese es mi destinatario a nivel documento. Aquí vamos a ver más adelante que el destinatario es un dato importante para generar seguramente los oficios electrónicos, pero no necesariamente ese dato o este registro que voy a hacer yo va a llegar a esa persona. Seguramente esta persona tendrá alguien que le asista y esa es a la que le vamos a hacer llegar el folio como tal, ¿no? O sí, a lo mejor sí es la persona, de igual manera que está registrado en el sistema y podemos darle ese seguimiento. Bien, aquí vamos a registrar un asunto, es un asunto breve, en la cual es como un encabezado de nuestro oficio electrónico y tiene que ser muy breve, no más allá de 150 caracteres, para que el oficio pues no se vea ahí medio extraño con un dato muy largo, ¿no? Bueno, ¿qué ventajas el sistema toma de utilizando el explorador? No quiere decir que el sistema tenga esa capacidad de hacer correcciones. Todos estos, si ustedes se dan cuenta, estas palabras son gestionadas por el mismo explorador. No importa qué explorador sea, el sistema, bueno, el explorador nos va a remarcar esas faltas de ortografía, ¿no? Ya sea si les hace falta un acento, o les falta palabras, letras a mis palabras. Entonces, no es que sea parte del sistema, es parte del explorador que ya trae esta facultad para detectar errores ortográficos y podemos corregirlos. Después viene la descripción general. Aquí sí el sistema permite hasta 3.000 caracteres, 3.000, 4.000 caracteres para que ustedes puedan definir exactamente la solicitud, el requerimiento o la información que le van a hacer llegar al destinatario. ¿Ok? Entonces aquí sí pueden utilizar un gran número de palabras. Aquí vamos a ver si contiene anexos. Si dejamos no, el sistema nos va a seguir dando las diferentes opciones. Si decimos que sí, nos habilita la descripción del anexo. ¿Ok? Vamos a decir que no. Si requiere respuesta, esto va con base a lo que estamos solicitando o estamos enviando según el tipo de documento. Si requiere respuesta, si le decimos que sí, nos habilita la fecha de respuesta que nosotros esperaríamos obtener, la información de mi requerimiento. Si es que no, simplemente va a ser como un comunicado general y no se requiere ningún tipo de retroalimentación.
Si es que sí, el sistema habilita un calendario. De igual manera, nosotros podemos seleccionar la fecha deseada. Puede ser por calendario, así, o puede ser que nosotros escribamos aquí directamente la fecha, ¿no? Ocupando el número de caracteres que ahí nos está solicitando, 2 para día, 2 para mes y 4 para año. ¿Ok? Bien. Si requeremos alguna hora de respuesta en específico, pues aquí la podemos indicar. Alguna observación adicional. Y aquí en la parte de turnar, nos va a habilitar la información a la cual podemos turnar la información. En este caso, el sistema está habilitado para que nosotros hagamos llegar esta información primero digamos que a la persona responsable del área y le pueda dar el seguimiento por el oportuno, o que nos pueda autorizar, digamos, que esta solicitud. ¿Ok? Entonces, por eso es que únicamente nos va a aparecer a 2 personas que son parte de la dirección de infraestructura, y a cualquiera de ellas, de estas 2 personas, se la podemos hacer llegar. ¿Ok? Me la voy a enviar a mí mismo para efecto de actualizar y no tener que entrar con otra cuenta. Pero aquí ustedes seguramente aparecerá, si ustedes participan como asistentes de algún director, pues aquí les va a aparecer de su área al director responsable de dicha área. ¿Ok? Alguna instrucción adicional, y si queremos informar alguna otra área en específico, de igual manera lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, el sistema me permite 2 opciones, ya sea comunicar, es decir, se la va a hacer llegar esta información a la persona que estoy turnando, o voy a solicitar firma. Solicitar firma quiere decir que si yo voy a generar un documento electrónico con base a la información que estoy capturando, el sistema les va a generar ese documento para que pueda ser anexado a este seguimiento, y y aparte seguramente será firmado electrónicamente por alguna persona o el responsable del área, ya sea una firma electrónica o una rúbrica. ¿Ok? Entonces voy aquí a dar clic, y aquí me dice un mensaje que se procederá a registrar la información. Yo le voy a dar aceptar. Si le doy cancelar, al momento el sistema pues no va a hacer nada, simplemente me va a regresar a la pantalla anterior para que yo agregue, corrija o haga algún ajuste. Una vez que yo le doy a registrar o aceptar, me va a regresar un folio. ¿Ok? Este folio es parte de todo un seguimiento a lo que estoy solicitando, en este caso al área correspondiente. Es comunicación interna, en qué momento lo estoy haciendo y por quién fue generado. ¿Ok? Cualquiera de estos 3 me va a generar esta misma opción, esta misma ventana, una vez que yo guarde y le dé seguir, continuar, comunicar, enviar, etcétera, dependiendo de las opciones que nos presente el sistema. ¿Ok? Siempre nos va a regresar un folio del procedimiento que vayamos a utilizar. Y nos va a dar diferentes opciones. ¿Ok? No todas esas opciones se aplican para cualquiera de los 3 procedimientos. Es decir, para la correspondencia enviada, seguramente no tendrá la opción de generar un oficio, porque a lo mejor nosotros el oficio es físico.
Si es físico, pues nosotros lo adjuntamos. Si es electrónico, pues lo generamos para poder enviarlo a la persona externa a la institución. Cuando nosotros hacemos un registro de correspondencia externa recibida, pues ahí el sistema pues no genera un oficio porque ya lo estamos recibiendo, ¿ok? Seguramente es un oficio físico o incluso electrónico que nos pueden hacer llegar por correo electrónico de la institución y lo vamos a tener que adjuntar, ¿ok? Entonces, ahí tiene que ver mucho con qué tipo de documento voy a incluir dentro de este folio para darle ese seguimiento. Vamos a ver primero la opción 1. Si es un documento físico, pues yo lo digitalizo y esa digitalización caerá a un repositorio, ya sea central o en mi computador, y yo lo voy a tener que seleccionar. ¿Okay? Me va a habilitar esta pantalla donde aquí donde dice seleccione archivo, ahí le doy clic y me va a mostrar el explorador de carpeta donde yo selecciono, digamos que el documento, ya sea con doble clic o lo selecciono y le doy a abrir, y el sistema me va a decir qué documento estoy adjuntando, queriendo adjuntar, porque todavía no lo adjunto, simplemente lo muestra. Si yo digo, este no es, entonces vuelvo a seleccionar y utilizo otro, ¿no? Ahí si yo identifico que es el documento correcto, pues ya le doy guardar o tengo la opción de cancelar, ¿ok? Si yo le doy guardar, ahí el sistema me va a generar, digamos que me va a guardar este documento asociado al folio. Voy a seleccionar otro porque para que no se confunda con otro que voy a subir. Ahí yo le voy a dar guardar. Ok, me va a confirmar que ese documento ya está adjuntado a tal folio. Le voy a dar cerrar y me va a presentar aquí el documento. Si yo quiero adjuntar otro, lo puedo hacer. De igual manera es el mismo procedimiento y aquí me va a ir enlistando la información. Ahora, yo puedo generar, para comunicación interna, yo puedo generar un oficio electrónico, ¿ok? Yo le doy generar y de toda la información que yo capturé, pues me va aquí a generar una prevista o un previo, perdón, del oficio, ¿ok? ¿Por qué es un previo? Porque me va a presentar cierta información a la cual, digamos, seguramente voy a tener que complementar porque de entrada me va a poner, por ejemplo, esta leyenda que yo no escribí en el formulario para que yo la complete, la retire o le dé un ajuste perfecto a mi oficio. ¿Ok? Me trae cierta información en la cual yo voy a verificar que todo esté correcto. Si está correcto, yo le doy guardar y en ese momento el sistema me va a generar un PDF ya con la información que estoy aquí ya visualizando. ¿Ok? Si yo identifico que no quiero generar el oficio, pues simplemente le doy cerrar. Voy a darle guardar y el sistema lo que va a hacer, como les comenté, ya me genera el PDF como tal, ¿ok? Y ya lo asignó al folio que yo registré, ¿sale? Entonces aquí yo le voy a dar regresar, cerrar. Entonces ya hay dos documentos asignados a este folio, este que yo adjunté y el que genera oficio. No es que yo tenga que hacerlo siempre así, simplemente puedo yo o nada más registrar el adjuntar un documento que yo digitalicé o que yo tengo electrónicamente en mi PC o generar el oficio, ¿ok?
¿ok? No quiere decir que tengan que ser los dos. Ustedes determinarán que sí y que no. Bien. En algunos casos, por ejemplo, para la correspondencia externa recibida, esto funciona mucho como una oficialidad de partes. Hablando del proceso de exclusivo de correspondencia externa recibida, quiere decir que yo recibo un documento de un ente externo a la institución y ustedes, no sé si actualmente lo hagan, ponen un sello y firman de recibido en una copia del original para que esta persona que les entregó este documento pues tenga un acuse de recibo. Ok, el sistema puede hacer un sello electrónico a ese documento y es el sello recibo. Ok, entonces yo recibo físicamente un documento y genero un sello. Ustedes verán, me desplazo más aquí abajo, voy a hacer un poquito más grande la pantalla y va a generar digamos, una impresión de un PDF donde tendrá el sello de la institución, digamos que cierta información a la cual estoy asociando este documento, quiere decir que es el folio con el cual hice el registro, la fecha en la cual hice el registro, la dirección a la cual estoy recibiendo la documentación y una clave. Y el sello digital que genera en automático el sistema. ¿Ok? Esto lo hace con base a la información que yo capturé. Esta es la fecha en la que se quedó registrada en el sistema mi oficio y esta es la fecha en la cual estoy haciendo el sello. Si verán, son minutos después y yo aquí lo que haría es mandarlo a imprimir, ya sea en la copia del documento de forma en la parte visible o en la parte frontal del documento o en la parte trasera, cualquiera de los dos lados. La intención es de que este sello no sea, digamos que no obstruya información del documento que vamos a sellar. ¿Okay? Entonces lo genera aquí, lo imprimen, colocan el documento físico que ustedes están recibiendo de copia y lo mandan a imprimir. ¿Okay? Entonces, esas son, digamos que las posibilidades. Ahora, si ustedes van a firmar algún documento electrónico, lo pueden hacer, seleccionan el archivo, seleccionan el certificado, seleccionan su llave y ponen la contraseña de estos certificados. Actualmente el sistema está operando sobre los certificados del SAT. Esto quiere decir que para firmar un documento electrónico, pues el sistema va a validar que el archivo CERT y el archivo KEY que emite la Secretaría de Hacienda correspondan y también corresponda a la contraseña. Es una de las validaciones. Después valida que el certificado esté vigente para que el sistema pueda utilizarlo para firmar electrónicamente el documento que estoy seleccionando aquí. ¿Okay? Una vez que tengo esa información, firmo el documento y ya el sistema me indicará si el certificado es válido, lo firma y nos va a indicar que el documento está firmado electrónicamente. Ahora, seguramente yo seré algún asistente que apoye a mi director y yo no tenga esa facultad de firmar los documentos. Por eso es de que, si ustedes se dieron cuenta, el sistema me pidió que seleccionara una de las opciones a dónde voy a dirigir el folio, y me pidió a uno de las personas de infraestructura a donde yo estoy asignado para que él le dé el seguimiento oportuno. ¿Ok? Bien. Este es, digamos que a grandes rasgos, lo que tenemos como registro. El seguimiento
pues ya es más de darle esa oportunidad al sistema de darle ese seguimiento ahora en la parte del módulo de seguimiento. Y si, como yo me lo mandé, en este ejemplo, yo me lo mandé a mí mismo, seguramente yo tendré aquí en comunicación interna, en mi bandeja de pendientes, este folio, ¿ok? Es el 21010. Entonces, de igual manera, me va a hacer llegar un correo electrónico. Déjenme ver, ya llegó. Voy a entrar a mi correo electrónico y este es el correo que me va a hacer llegar el sistema, donde viene de una cuenta genérica de la misma Unison. Me va a indicar que es una notificación de comunicación interna, o aquí puede variar. Aquí es de comunicación interna, puede ser de comunicación externa enviada y de comunicación externa recibida. Entonces hay que verificar de dónde me viene el correo o de qué procedimiento. Después viene el saludo. Me dice que digamos que esto aquí debería de venir, digamos que el cargo en el cual me asignaron, o dentro del sistema, o el cargo que tengo está reflejado en el sistema. Después viene la leyenda que en el sistema comunicación interna, porque de ahí salió el procedimiento, le notifica que ha sido asignado una tarea con el folio 236100-21010. Entonces, este es el mismo folio en el cual yo hice el registro, y me dice que hay que dar seguimiento oportuno en la etapa de gestionar. O sea, es decir, es la etapa que sigue después del registro para que yo le dé ese seguimiento. Entonces, aquí pues puede ir variando, puede estar en la etapa de gestionar, puede estar en la etapa de validación, puede estar en diferentes etapas dependiendo a donde yo esté asignado, ¿ok? Y trae la liga, aquí dice favor de ingresar en, y trae la liga hacia el sistema, ¿ok? Entonces ustedes le dan clic aquí y me va a mandar directamente a la pantalla de inicio de sesión del sistema, ¿ok? Entonces estos correos les van a llegar por parte del sistema. Bien. Si no les hicieran llegar esos, es decir, si a su bandeja de entrada no les llega estos correos, tienen que verificar aquí que efectivamente su cuenta esté correctamente registrada, ¿ok? Bien. Ahora, algo importantísimo que quiero recalcar: nunca utilicen la flecha de hacia atrás del explorador. ¿Por qué? Porque pueden llegar a perder información de la que ya esté registrando, pero todavía no guardo, ¿ok? Nunca utilicen las flechas de adelante o de atrás del explorador, o la de actualizar. Actualizar únicamente las puedo utilizar si no estoy llenando una plantilla y que tenga información. Sí puedo utilizar la de actualizar, pero siempre y cuando no tenga información que no haya guardado, ¿ok? Entonces es importante, siempre utilicen las opciones del sistema para dar ese seguimiento. Es importante también recalcar que si ustedes están registrando y por alguna causa se tengan que ir, dependiendo de la etapa, por ejemplo en comunicación interna, en el registro, o es enviar o no enviar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo capturo hasta la mitad de mi plantilla y me tengo que ir, pues esa información no se va a guardar, porque la única opción es que el procedimiento siga. ¿Y cómo puedo seguir? Pues dándole enviar la información, ¿ok? Hay ciertos datos que son obligatorios y que se van a tener que capturar,
y lo que ustedes capturen le va a llegar tal cual a la siguiente persona del procedimiento, ¿no? Entonces, en este caso, en la etapa de gestionar, que es la etapa que sigue de comunicación interna, pues le va a llegar esa información como ustedes la hayan capturado. Si no le dan enviar, si no le dan solicitar firma, en este caso, o comunicar, el sistema no guarda nada. El sistema cierra sesión en automático después de 30 minutos. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen la oportunidad de 30 minutos para hacer un registro como máximo. Entonces, es importante que en ese tiempo ustedes hagan el registro, porque si yo dejo pasar después de esos 30 minutos y yo le doy clic en alguna de estas acciones, por ejemplo, yo ya llené todo mi formulario de comunicación interna y le doy enviar o solicitar firma, ahí el sistema me va a indicar que nuestra sesión se terminó, o simplemente no va a generar el envío, no me va a generar mi folio. ¿Por qué? Porque la sesión ya se terminó y no hay forma de recapturar, y seguramente el sistema me sacará del sistema y me va a mandar a la pantalla de inicio de sesión. ¿Ok? Y esta información que yo ya capturé no la guardó el sistema. La única forma de guardar el sistema es que yo le dé solicitar y ya me dé el folio. ¿Ok? Puede estar el folio ahí guardado o en pantalla, la pantalla anterior que vimos, puede estar ahí. Incluso yo pude haber adjuntado archivos y pudo haber generado el oficio electrónico, pero ya lo generó el sistema, ya lo guardó. Entonces, puede pasar X tiempo y ya no hay problema, porque ya la información ya está registrada. ¿Ok? Entonces, cualquier otra acción después de esos 30 minutos, el sistema los va a sacar para que se vuelvan a firmar. Es algo importantísimo que tienen que considerar. Bien. Ahora, siguiendo esto, me voy a comunicación interna y están mis pendientes. ¿Ok? Mis pendientes, seguramente veré mi folio 10, que aquí lo veo. Yo de igual manera utilizo estos recuadros para filtrar información. Por ejemplo, el folio 10, nada más que hay que considerar que el 10 está incluido en el dato aquí 2361000. Aquí vemos un 10, aquí vemos otro 10, entonces hay que a lo mejor ser más específicos, ¿no? Así. Bien. Y yo puedo utilizar cualquiera de estos filtros, ¿okay? Para seccionar esa información. Veremos en negritas los folios que no he revisado como tal, y en letra normal, sin negritas, los que ya he revisado. He revisado no quiere decir que he atendido, los he revisado, es decir, como ver un correo electrónico, lo visualizo. Ya ven que también el correo trae las negritas y las normales cuando yo ya leí un correo. Aquí es un procedimiento muy parecido. ¿Ok? Entonces, si mi folio es de comunicación interna, pues me voy en comunicación interna. Si el correo me dijo que es de comunicación externa enviada, pues me voy a correspondencia interna en pendientes. ¿Ok? Ahora, digamos que a mí me llegó un folio de comunicación interna, en cualquiera de los tres no importa. Yo ya estoy dentro del sistema, ¿ok? Pero no veo de comunicación interna o de correspondencia, no lo veo aquí reflejado en el seguimiento. Pues simplemente no es necesario que nos salgamos, simplemente presionamos otra vez gestión y el sistema lo que va a ir a buscar, a ver, ya tengo pendientes, pues ahora sí te los presento, te presento las opciones. ¿Ok? No se espanten de que a ustedes les llega el correo y no ven aquí el procedimiento, simplemente, y estén adentro del sistema, simplemente le dan otra vez aquí, el sistema refresca y ahora sí ya no los presentará. No es necesario que se salgan. ¿Ok? Entonces me voy a comunicación interna, mis pendientes, y yo aquí le doy clic en el folio
para visualizar la información que se capturó en la etapa anterior. Yo veo semaforización, quiere decir que está ya vencido en rojo o está a punto de vencer, dependiendo de las fechas de gestión, ¿ok? Si vemos este color es de que el límite que yo tenía para atender, pues ya está vencido, ¿ok? Entonces nos va a presentar un color ahí naranja y hay que darle ese seguimiento oportuno. Digamos que si no tengo una fecha límite o no se ha registrado esa fecha límite, pues el sistema no lo va a presentar sin color, ¿ok? Bueno, yo aquí le doy clic en el folio que deseo ver, me presenta toda la información que ha sido capturada previamente y me va a remarcar en un color llamativo, en ese caso un azul, la información que yo tengo que capturar, ¿ok? Entonces, aquí yo ya voy a dar esas instrucciones, o si voy a informar a alguien, o si voy a rechazar esta solicitud porque no la puedo atender yo o no la debo atender yo. Entonces, yo puedo aquí, digamos que, hacer esas anotaciones, ¿ok? Una vez que yo haga esas anotaciones, pues tengo varias opciones. En el caso de complementar, digamos que en el manual viene especificado cada una de estas opciones que vamos a tener. En una actualización del sistema, vamos a meter aquí, digamos, como unas leyendas para que ustedes identifiquen rápidamente qué significa cada uno de estos botones sin tener que ir al manual. Bien. Si me quiero regresar a la lista de pendientes, pues simplemente le doy aquí. En esta etapa tengo oportunidad de generar nuevamente el oficio. En la parte de aquí arriba tenemos la plantilla donde yo puedo dar ese seguimiento. Tengo los adjuntos que se han estado registrando. Como ustedes se darán cuenta, tengo el adjunto del documento que yo hice en el registro, ¿ok? Aquí lo puedo visualizar. O tengo el oficio que también se generó en el mismo sistema, ¿ok? Yo puedo seguir adjuntando más información. De igual manera, es el mismo procedimiento. Selecciono, guardo y ya el sistema me va a dar una pantalla de confirmación, como lo vimos previamente, y me lo va a anexar a este listado. Algo importante es de que nos va indicando quién es el responsable de ese documento que lo adjuntó, cuándo y a qué horas. Puedo eliminar, si yo me equivoqué del documento o vi que ese documento no es el que yo quería, lo puedo eliminar. Tengo la opción de firmar el documento electrónicamente, es decir, si yo quiero firmar este PDF, únicamente lo va a habilitar esto para documentos PDF. Ustedes pueden subir cualquier tipo de documento, Word, Excel, etcétera, pero los únicos que va a poder firmar el sistema son los que sean PDF, ¿ok? Entonces yo puedo firmar el documento. De igual manera, ya no tengo que seleccionarlo, ya el sistema me lo da. Lo que sí tengo que seleccionar es mi certificado, mi llave y mi contraseña, y firmo el documento, ¿ok? Me va a generar un nuevo documento, me va a conservar el original y me va a presentar el documento firmado. ¿Qué es lo que me presenta un documento firmado? Ahorita lo vamos a ver más adelante. La bitácora es ese track o toda esa trazabilidad de la gestión. Quién en la etapa, quién atendió esa etapa y cuándo y a qué horas, ¿ok? Ahorita lo tengo yo en la etapa gestionar. Cuando yo le dé ese seguimiento, pues me va a registrar aquí la información, ¿ok? Entonces ustedes aquí van a determinar qué acciones van a tomar, ¿sale? Si lo van a juntar o van a dar el seguimiento y utilizar los botones, ¿ok?
la información que es obligatoria me la va a ir marcando con asteriscos, ¿ok? Estos digamos que no son obligatorios, entonces yo puedo solicitar que me lo complemente. Dependiendo de la acción, si yo le digo complementar, pues me va a indicar, se procede a registrar la información para dar ese seguimiento, ¿ok? En cualquiera de las etapas. Entonces es importante que ustedes rellenen la información de ser necesario. Esto es con respecto a mi bandeja de pendientes. ¿Ok? Bueno, si yo ya atendí ese folio, pues este folio va a desaparecer de aquí y tengo mi bandeja de atendidos. ¿Qué es mi bandeja de atendidos? Es todo aquello que yo ya le di el seguimiento, que yo ya atendí, pero aún no se concluye, ¿ok? Quiere decir que está en alguna etapa del proceso y todavía no se ha concluido. Yo voy a poder visualizarlo, le doy clic en el folio, veo todo lo que se ha registrado, puedo ver esos adjuntos y puedo ver la bitácora, ¿ok? Únicamente en atendidos voy a ver aquellos folios que yo ya atendí o donde yo ya he participado. No puedo ver folios en donde yo no he participado y donde yo no he atendido, ¿ok? Entonces, si por ahí les dice, ¿cómo va el folio tal? Y no lo encuentro aquí, quiere decir que no me ha llegado, no está en mi bandeja de atendidos, no está en mi bandeja de pendientes, entonces no puedo saber de ese folio. Entonces, son aquellos folios que yo ya atendí y no se han concluido, porque les faltan algunas etapas por atender. Y mi bandeja de concluidos quiere decir que todos aquellos folios en la cual ya se concluyeron, donde yo participé, desafortunadamente no tengo aquí ninguno, pero son todos aquellos folios que ya se concluyeron. O sea, ya no hay ninguna etapa pendiente, todas las personas que tenían que atender ya atendieron y yo puedo ver esa información. Igualmente de lectura, puedo ver los documentos y puedo ver la bitácora. Así tal cual como lo vi aquí. Solamente son de lectura, yo ya no puedo hacer más acciones. Simplemente los voy a revisar por alguna cuestión de que me están pidiendo información, cómo va el folio, yo puedo identificar si están atendidos o están concluidos y verificar si hubo una respuesta o no, ya sea con un documento o electrónico o simplemente fue una respuesta textual. Entonces, digamos que esos son los procedimientos que yo tendría que ir dándole para dar continuidad a cada uno de los registros que me van llegando. Seguramente cuando ustedes lo estén manejando habrá algunas dudas. Nosotros estaremos ahí para atenderlas. También la maestra y su equipo de trabajo ya conocen perfectamente el sistema y también podrán apoyarlos para dar ese seguimiento. ¿Okay? Pues no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta en específico a lo que vimos actualmente. Bien. Bueno. Salvador, perdón, ahí hay una pregunta, dicen, ¿podría tener la opción de editar y quedar con el mismo folio cuando ya hacen un documento? Lo que tienen opción es, por ejemplo, voy a abrir Si ven aquí, el sistema ya generó un oficio electrónico. La misma persona, como ya le dio enviar, sí puede generar nuevamente el folio del oficio electrónico, siempre y cuando se mantenga en la pantalla que vimos donde me dio el folio, donde yo podía adjuntar y todo, ¿no? Esa pantalla chiquita que me daba. ¿Puedo volverlo a generar desde ahí? Sí. De lo contrario,
la persona que, en este caso yo, o el jefe o quien sea, puede volver a generar el folio. Él podría eliminar si identifica que este oficio le hace falta documentación o hay que corregir, pues él tiene la oportunidad también de hacerlo, ¿no? Digamos que me vuelve a presentar el previo de la información y corregir lo que se tenga que corregir y volverlo a guardar. Entonces, eso quiere decir que el sistema me va a generar otro oficio electrónico ya con esa información, y lo podría yo eliminar. Pero si yo ya me salí de mi pantalla y ya estoy en mi bandeja de pendientes o de atendidos, pues no, ese oficio, ya sea que lo haga la persona que sigue, si tiene la oportunidad. Por eso es de que el proceso o cada uno de estos procedimientos, cuando yo genero un oficio, hay alguien que me valida ese oficio y lo puede volver a, o esa persona tiene la facultad de, en el caso aquí, de complementar, la regresa a la persona que hizo el registro. En este caso, aquí, si yo le doy complementar, que estoy solicitando información adicional a esta gestión, porque seguramente o le hace falta algún documento o le falta más información para que yo le pueda dar continuidad. Entonces, si ese oficio viene mal, yo hago aquí mi observación, el motivo de rechazo o cancelación. Aquí indico, te hizo falta información en el oficio o te hace falta información en el oficio, y le doy complementar. Complementar quiere decir que se lo va a regresar a la persona que me hizo llegar el envío. Ahí va a tener un nombre de etapa diferente, no se va a llamar enviar, se va a llamar complementar solicitud, y lo atenderé a la misma persona quien hizo el registro, en este caso, y ahí podrá hacer alguna corrección, ya sea adjuntando más o corrigiendo cierta información que él hizo en alguno de estos recuadros, ¿no? Entonces, si hay forma, hay modos de cómo hacerlo. Ahora, no todas tienen esta facultad. En el caso de gestionar, tiene. En algunas otras etapas subsecuentes seguramente no tendrá, pero hay etapas donde se pueden rechazar estos folios. Permítanme entrar a grandes rasgos ya para terminar esta parte, porque les voy a enseñar el procedimiento a nivel mapa. Por ejemplo, el de comunicación interna. El de comunicación interna, si al momento del registro nosotros indicamos que necesitamos una respuesta, pues tienen que pasar por varias etapas. Como ustedes vieron, ahorita está en la etapa de gestionar. Yo puedo regresarla para complementar solicitud, es decir, el mismo que generó es el mismo que va a complementar. Cuando yo le doy enviar comunicación, alguien al que yo seleccioné va a recibir esta comunicación para que esta persona emita una respuesta. Digamos que esta es el área a la que se la voy a enviar para que me genere esa información o me dé respuesta a lo que le estoy solicitando, o simplemente la comunicación que le voy a dar sin necesidad de una respuesta. Pero si necesita una respuesta, genera el oficio de respuesta, ya sea electrónico o lo digitaliza si es un documento
documento físico, lo digitaliza, lo sube al sistema o lo genera desde el mismo sistema esa respuesta, y alguien lo va a tener que verificar antes de que a mí me llegue la respuesta. Entonces, esta persona recibe, genera el oficio, lo verifica, y si algo anda mal en esa información, hace falta algo, pues se lo regresa. Es la misma persona quien complementa la información, y si todo bien, alguien más emite una segunda validación. Son como dos firmas, son dos firmas a las cuales se les tiene que hacer al requerimiento, o más bien a la contestación, y ya cuando una vez se valida, pues envía la respuesta. ¿Okay? Esta respuesta es un documento que se gestionó en el proceso de comunicación interna, pero es una respuesta a la misma institución. Es decir, entró aquí y yo voy a emitir una respuesta, y se dan cuenta, en el mismo proceso yo emito la respuesta y se la hago llegar a la persona que me generó la solicitud. ¿Okay? Y esta misma persona recibe esa contestación. De igual manera, van a expedientar esa información. Ahorita vamos a ver todo el proceso de expedientes con Mariana, y en ese momento, digamos que se queda registrada toda esa trazabilidad. ¿Ok? Dentro con el mismo folio que me dio el sistema, pues yo puedo llevar toda esa trazabilidad hasta que yo emita la respuesta. Es una respuesta, recuerden, a una comunicación interna. Es decir, todo es interno a la institución. El mapa de correspondencia externa recibida es muy similar. Yo recibo del exterior, alguien valida, si hay que complementar, se complementa. Es decir, me hacen una solicitud, pero a lo mejor no me requiere un anexo. Pues yo se lo regreso al que hizo el registro, en este caso a lo mejor un asistente o la persona de oficialía, y ahí el sistema lo que va a hacer es regresárselo a la persona que recibió el documento físico, y por medios externos solicitar la información a la persona externa a la institución que le haga llegar la información complementaria. Una vez que se tiene esa, se manda al área o a los colaboradores que nos van a asistir para emitir, si es una solicitud, emitir la respuesta. De igual manera se valida, se verifica, se clasifica, y ya cuando se tiene el oficio de contestación, le llega a la misma persona que recibió el documento y lo registró en el sistema, para que por medios ya sea electrónicos o físicos, ese documento que me hicieron llegar desde el área que me hizo la contestación, pues se lo hagamos llegar al ente externo. ¿Ok? Puede ser por correo electrónico, puede ser por paquetería, a los que tengamos asociados para la correspondencia. Entonces, y esperamos el acuse de recibo. Es decir, que aquí cuando nosotros recibamos la respuesta, vamos a esperar a que la persona externa a la institución reciba el documento y nos haga un acuse. Ustedes seguramente tendrán el procedimiento de que cuando reciban ese acuse, lo digitalicen y lo suban al sistema. Y en ese momento, ustedes darían por concluido este procedimiento. Si se dan cuenta, es toda una gestión en la cual van a tener que seguir. Y la correspondencia externa enviada es un procedimiento muy sencillo, donde, recuerden, es yo área genero un documento que voy a enviar a un ente externo. ¿Okay? Pero no hubo una gestión previa, como lo vimos en los mapas anteriores. No hubo una gestión previa, simplemente yo lo genero porque a lo mejor necesito algo, alguien me valida ese documento y se envía por los mecanismos que ya platiqué, ya sea por correo electrónico, por paquetería, y espero un acuse de recibo. Es decir, es una gestión muy pequeña porque en realidad
no viene de una gestión previa. Simplemente yo como área solicito algo a alguien externo, genero el documento y lo envío. Y voy registrando esas salidas de documentación. ¿Ok? Entonces es un proceso muy simple. Entonces ustedes verán reflejadas estas etapas. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, digamos que son los tres procedimientos en la parte de la gestión, en el módulo de gestión. ¿Okay? De igual manera, no se preocupen. Hay videos de las sesiones pasadas donde ustedes van a poder y tienen acceso para que ustedes visualicen de igual manera a detalle todos estos procedimientos. Incluso creo que esta sesión se está grabando y seguramente la van a poder revisar para digamos, para atender algunas dudas, ¿ok? Y si ya hay dudas más específicas que no se vieron en esto, pues ya nosotros, tanto la maestra como nosotros, atenderemos esas dudas. Y bueno, a grandes rasgos de la parte de gestión, Mariana les mostrará toda la parte del archivo de trámite. Muchas gracias por su atención. Hola, pues muchas gracias por compartir esta parte del control de correspondencia. Voy ahora a compartir yo y entonces, muy bien. Bueno, como les comentaba inicialmente, la capacitación se divide en dos partes sustanciales. La primera, que ya la hizo Salvador, con la parte del registro y el seguimiento de la correspondencia de entrada, la interna de salida. Lo que yo continuaré haciendo será mostrarles cómo se lleva a cabo ya la administración de las actividades de los responsables de archivo de trámite. Vamos a ver la administración de los expedientes, cómo se elaboran las transferencias, la firma electrónica y cómo podemos sacar los reportes que seguramente nos van a estar solicitando en algún periodo de tiempo. Entonces, la primera parte de la administración de los expedientes se lleva a cabo derivado de la continuidad de la actividad administrativa. Es decir, tenemos una primera fase de la actividad administrativa con toda la gestión, con todo lo que vimos con Salvador. Recibimos, nos comunicamos, damos solución a los asuntos que nos están transfiriendo, y pues eso, digamos, es toda la actividad administrativa. Cuando nosotros tenemos ya documentos, vamos a tener que ingresarlo a los expedientes. Como parte de la administración de los expedientes, pues tenemos dos fases, la fase activa y la fase pasiva. En la fase activa, nosotros hacemos el registro y alimentación de los expedientes. Abrimos el expediente con un documento y conforme va sucediendo toda la actividad administrativa, pues vamos sumando documentos hasta el momento final en el que se cierra un expediente. Si, por ejemplo, estamos haciendo la contratación de un servicio, al último momento en el que el proveedor entrega ya todos los informes, hace todos los entregables y nosotros emitimos el pago final, pues hasta ese momento podemos cerrar un expediente. Entonces, mientras nosotros estemos gestionando todo el servicio que este proveedor nos está ofreciendo, hicimos un registro y seguimos alimentando ese expediente y lo seguimos actualizando. Después de que nosotros cerramos un expediente, es decir, este proveedor ya dejó todo bien, pasó el periodo de garantía, pero resulta que a los 5 meses algo sucede con el servicio que él nos prestó y nosotros tenemos que hacer una reactivación del expediente. Pensemos que en temporadas de lluvias un proveedor hace la impermeabilización de un inmueble,
pasan 6 meses y empezamos de nuevo a tener goteras y probablemente aplique una garantía del proveedor, entonces vamos a tener que volverlo a llamar, vamos a tener que reactivar ese expediente que ya teníamos por concluidos, que sucedió una situación especial, y pues vamos a tener que darle continuidad a una actividad administrativa que ya habíamos dejado como cerrada. Otra de las funciones es que por algún error yo registré el expediente de este proveedor y alguna de mis compañeras que también estaba atendiendo este asunto lo registre por duplicado. Entonces ahí tenemos 2 expedientes que hablan del mismo trámite, pero pues fue, digamos, alguna situación especial por la cual hicimos un doble registro y necesitamos eliminar uno. La eliminación no es lo mismo que la baja documental. La baja documental es un procedimiento independiente donde nosotros tenemos que certificar ante las autoridades que vamos a dar de baja documentos y que se va a seguir todo un procedimiento para llegar al fin a la trituración de esos documentos. Eso como tal es un proceso independiente que va a realizar la coordinación de archivos, el archivo de concentración y las unidades administrativas. La eliminación que estamos diciendo específicamente en este paso es el registro, un registro que probablemente haya sido duplicado, que probablemente alguien se trató de iniciar un trámite, pero ya no se dio continuidad. Si damos, por ejemplo, la contratación de una persona donde pasó todos los exámenes, hizo todo el proceso de contratación para pertenecer a la universidad y al último momento la persona ya no llegó a firmar el contrato. Entonces, a lo mejor, como ya el expediente ya no tuvo mayor trámite, ya un día la persona dejó de darle continuidad a su contratación. A lo mejor ese expediente, pues ya como lo único que tuvimos fue su currículum y la solicitud de trabajo, pues no vamos a tener más continuidad de ese expediente y probablemente vayamos a tener que hacer una eliminación porque pues en realidad no representó nada para nosotros, solamente hubo un primer intento y ya no se continuó. Bueno, pues ese es uno de los ejemplos por los cuales nosotros podríamos solicitar la eliminación de un expediente. Sin embargo, tanto la reactivación y eliminación van a formar parte del perfil que cada uno de nosotros estemos desempeñando, porque no es para todas las personas la posibilidad de hacer esta reactivación y eliminación, precisamente para que no se haga algún uso indebido de la información que están conteniendo los expedientes. Ahora, si lo vemos ya directamente en nuestro sistema, como bien mencionaba Salvador, cada una de las personas al momento de que se registra va a poder ver o no todas las funcionalidades de SARIP. Cuando yo ingreso con mi perfil, voy a tener activos ciertos módulos según sean las funciones que yo desempeño. En este caso, yo me acabo de ingresar como responsable de archivo de trámite o como parte del archivo de trámite y voy a ver todo el módulo de gestión donde le voy a dar continuidad a la comunicación interna, externa, lo que yo envío, todo lo que acabamos de ver con Salvador. Una vez que esos documentos ya van a caer a un expediente, pues yo le voy a dar continuidad a través del módulo archivo de trámite. En archivo de trámite, en expediente, tengo tanto el registro como la actualización. Cuando yo le doy clic al registro, me van a aparecer una o las diferentes plantillas según las funciones que yo esté desarrollando. En este caso le doy el clic en trámite y me va a aparecer una descripción, más bien una plantilla de descripción para que yo elija todos los datos que van a involucrar a mi expediente. Lo primero que debo de hacer es darle la fecha a mi expediente y esto responde a puede ser que yo esté abriendo un expediente con fecha actual o puede ser que esté registrando un expediente de hace
2 meses. Estamos pensando que hace 2 meses pues ya era diciembre y hubo un cambio de año. Ahora, sucede que el sistema administra las diferentes versiones de nuestra estructura documental, es decir, de nuestro cuadro general de clasificación archivística. Puede ser que a final de diciembre haya habido algún cambio, alguna revisión, se hizo alguna modificación. Entonces, lo que hace Sarip es ir a verificar que nuestro expediente se ubique debidamente a la estructura documental que estaba vigente a la fecha de apertura de este expediente. Entonces, pensemos que si por alguna razón yo estoy registrando documentos del 2020 o incluso de enero del 2021, necesita el sistema ir a verificar sobre qué cuadro de clasificación va a estar interactuando. Entonces, yo puedo hacer aquí la selección del calendario y igual ya se había mencionado, la forma en cómo voy a visualizar el calendario va a depender mucho de la versión del explorador que esté utilizando. Puedo hacerlo por calendario, puedo navegar por los diferentes meses, años y días, o bien puedo hacerlo directamente desde teclado. Si aquí lo único que yo quiero hacer es cambiarle la fecha, porque no es 26 de febrero, lo abrí el día de ayer y le pongo 25, pues lo puedo hacer directamente desde teclado. Entonces tengo esas dos formas, seleccionar desde calendario o seleccionar o hacer la escritura con el calendario. Entonces lo primero que voy a hacer es identificar la fecha de apertura de mi expediente. Lo siguiente es ingresar la clave de referencia. La clave de referencia lo que nos va a hacer es abrir nuestro cuadro general de clasificación archivística y lo que vamos a hacer es ubicarnos en la serie que corresponda al expediente que nosotros vamos a abrir. En este caso, lo que necesito es seleccionar un área de la clasificación. Yo estoy firmada como parte del archivo histórico y el archivo histórico está ubicado en el área de si me recuerdas por favor, Pati, porque si yo registro un expediente en un área que no me corresponde, después ya no lo voy a poder ver. En la Secretaría General Administrativa está el archivo histórico. Ahí está. Es la 8C. Entonces voy a registrar aquí en Administración y Servicios del CIE. Entonces lo que voy a hacer es ubicarme dentro del cuadro de clasificación. Automáticamente me va a dar mi clave de referencia. Lo siguiente es, en esta parte vemos un icono de información y aquí nos indica que es codificación anterior. En esta parte lo que vamos a poder hacer es ingresar alguna codificación que hubiéramos usado anteriormente o alguna codificación que propiamente nos sirve para recuperar expedientes. Quizá la clave de referencia del expediente no me dice demasiado. Si pensamos que yo soy parte del área jurídica, a lo mejor yo controlo mis expedientes por medio de el número de procedimiento jurídico. A lo mejor si soy el área de recursos humanos, para recuperar mis expedientes me sirve la clave del trabajador. Si soy el área de servicios escolares, pues me sirve el código del estudiante, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la oportunidad de sumarle alguna codificación que no necesariamente tenga que ver con la clasificación archivística. Si pensamos que aquí yo lo voy a manejar por un número de contrato, entonces le voy a poner el contrato Sarip, porque como yo estaba registrando anteriormente mis expedientes, pues siempre ponía con quién estaba interactuando en este caso. Entonces aquí le voy a dar el título a mi expediente, le voy a poner capacitación Sarip 2021. Bueno,
del año 2021, entonces le voy a poner capacitación SARIP, y ya sabemos que el título del expediente pues responde al asunto en el que estemos involucrados, y le vamos a poner los datos con los cuales recuperamos este expediente. La fecha ya se la pusimos inicialmente, la conclusión no se la vamos a poner hasta el momento final del expediente. Y lo vamos a ver a continuación cómo funciona la conclusión del expediente. Si yo primero pongo la clasificación y después pongo la fecha, lo que va a hacer el sistema es borrarme la clave de referencia. Entonces, por eso es que es importante, digamos, para que no se haga una doble selección, primero siempre poner la fecha, porque cuando yo le modifico la fecha me va a borrar la clasificación que yo había ingresado anteriormente. Entonces aquí regresamos a la clasificación que inicialmente le había seleccionado, y podemos continuar. Aquí vamos a ingresar como parte, recordemos que el asterisco normalmente nos indica que son datos obligatorios que tenemos que ingresar. Probablemente aquí estamos hablando que mi expediente se está abriendo con 2 documentos, y aquí podemos seleccionar también si tenemos documentos, si el expediente se está abriendo con documentos digitales. Aquí ingresaríamos cuántos documentos digitales están integrando este expediente y si el expediente tiene legajos. Aquí indicaríamos cuántos legajos componen a este expediente. Aquí vamos a ingresar alguna observación adicional que tenga que ver con la parte física del expediente. Si alguna foja tuviera quizá alguna rotura, si tuviera alguna cuestión especial en cuanto al documento físico. Lo siguiente es seleccionar, aquí está el tipo documental. Si el expediente contiene tipos documentales específicos, los podríamos seleccionar aquí. Aquí me parece, maestra Patti, que el tipo documental no, como parte del registro del expediente, a lo mejor no iría. Pero bueno, eso ya lo definiría internamente el área, pero por el momento, en el caso de que nos esté pidiendo el tipo documental, vamos a ingresar qué tipos documentales están conteniendo el expediente. Lo siguiente es el nombre de los productores. En este caso, automáticamente me identifica a mí como funcionario y que pertenezco a alguna unidad administrativa. Me va a poner de manera automática el área productora, y yo no tengo posibilidad de modificar ese dato. El alcance y contenido es, si lo que hicimos inicialmente fue ingresarle a un título al expediente, lo siguiente es ser un poco más descriptivo de en qué consiste el trámite que yo estoy ingresando. En este caso, pondría yo aquí segunda capacitación del sistema de gestión documental. Aquí puedo ya ser un poco más descriptiva, a diferencia de cómo estaba haciendo en el título, que tiene que ser algo mucho más concreto, y el alcance y contenido me va a dar oportunidad de hacer más descripción según sean la necesidad por cada expediente. Lo siguiente es ingresarle una asignatura topográfica. Nosotros tenemos que identificar en dónde se va a encontrar el expediente. Si es que nosotros estamos controlando expedientes físicos, lo que voy a hacer aquí es ingresar en qué archivero, gaveta, escritorio, caja o librero se encuentra el expediente físico. Si nosotros tuviéramos algún otro lugar donde guardamos los expedientes y no lo estamos viendo reflejado aquí, nos comunicaremos con el área de la maestra Patti para que sumen algún otro elemento que nosotros no estuviéramos viendo aquí.
a lo mejor utilizamos, tenemos estantes dentro de nuestra oficina, pudiera ser, y entonces como no es un librero, no es una gaveta, a lo mejor tendríamos que sumar un estante, pero eso respondería a las particularidades de cada una de las personas. Entonces, si yo estoy guardando en un escritorio, voy a identificar en qué escritorio y en qué cajón del escritorio se encuentra. Por ejemplo, aquí no está el cajón del escritorio, aquí yo tendría que poner que se encuentra en el escritorio 3, en el cajón 2, o en este caso lo voy a poner como si fuera la gaveta 1. Aquí lo que tenemos que ser es muy específicos en dónde se encuentra el expediente. En caso de que nosotros estemos ausentes de nuestras oficinas y alguien más necesite recuperar ese expediente, la asignatura topográfica le va a dar la identificación para saber exactamente en dónde se encuentra el expediente. Aquí vamos a poner algunas notas generales del expediente en cuanto si tenemos a lo mejor algún documento en copia porque se perdió el original, o alguna anotación adicional que tenga que ser ingresada a nuestro expediente, lo podemos poner en este área de notas. Cuando nosotros ya hemos concluido de hacer el registro de nuestra información, le vamos a dar guardar. Con esto el sistema va a modificar la clave de referencia, le va a sumar algunos elementos que forman parte de la clave, como nuestra unidad administrativa y algún número consecutivo de nuestros expedientes, y va a quedar como guardado el expediente. Yo aquí puedo seguir haciendo modificaciones al documento, a la información, o puedo agregarle los documentos digitales o digitalizados al expediente. Con esto le voy a dar documentos y le voy a ingresar, voy a seleccionar qué tipo de documento estoy ingresando a mi expediente. Si es un documento de entrada, probablemente sea el informe de capacitación. Entonces ingreso ahí el dato, selecciono la fecha del documento, que siguiendo un poco la sintonía de la información que ingresé, le pongo una fecha, la fecha del documento. El nivel de descripción lo pone de manera automática, aquí ya no tengo que hacer más. ¿Cuántas hojas componen este informe? Probablemente sean 3. Y el tipo documental, aquí sería a lo mejor un informe. Y ingreso el informe. En caso de que el tipo de documento que yo esté ingresando no lo localice aquí, puedo solicitarlo también a la administración del sistema para que vayan sumándole documentos al catálogo. Puedo buscar por el nombre o por la descripción, es decir, con que yo empiece a teclear aquí, me va a hacer una búsqueda dentro de los documentos que tengo, dentro de los tipos que tengo disponibles. Entonces, estábamos que es un informe. Aquí voy a seleccionar el documento que quiera cargar. Voy a ingresar el área productora, en este caso sería Infoestratégica, porque es el que está presentando el informe. El nombre de la persona que lo está remitiendo, Mariana Flores. El cargo es consultor, y la dependencia pues sigue siendo Infoestratégica. Entonces, aquí tengo ya alguna de la información que yo voy a agregar. El alcance y contenido del documento es el informe de la segunda capacitación, el sistema de gestión documental. Bien, y lo siguiente
siguientes características físicas y requisitos técnicos. En caso de que sea el documento digitalizado o digital, le puedo agregar algunas características que respondan a este documento digital. En este caso es un documento en PDF y el tipo de software para la lectura de este documento pues normalmente es el Acrobat. Esto nos sirve para documentos especiales que ustedes estén cargando en el sistema. A lo mejor es un documento de audio, es un documento de video, es un documento si fue una grabación de alguna entrevista que se hizo, probablemente lo estemos haciendo en MP3, y el tipo de software asociado para la lectura, si no fuera MP3, si fuera algo muy específico, podríamos aquí ingresar con qué software podemos hacer la apertura de este expediente, de este documento. En el caso de este software que utilizan las áreas de arquitectura, pues se tiene que, si no se abre el documento con ese software o software que relacionados, pues no se puede tener acceso a la información. Entonces, ese tipo de información lo vamos a ingresar en esta parte. Les decía que los que tienen asteriscos son obligatorios y el resto de la información que no tiene asterisco puede ser opcional. Pero tenemos que tomar en cuenta que entre mayor información se ingrese del documento, más fácil va a ser su recuperación. Cuando yo terminé de hacer la carga de la información del documento, le voy a dar guardar. Con esto el sistema va a asociar el documento digital con la estructura archivística, es decir, con nuestro documento y la demás información que le compete. Entonces, así yo puedo ir sumando aquí cualquier cantidad de documentos y los voy a estar integrando al sistema. Puedo aquí en la columna de documento digital hacer la consulta del documento que acabo de cargar y puedo hacer la modificación del registro y puedo en su caso hacer la eliminación de este documento o aquí tengo unas opciones adicionales. En el caso de, en este icono que nos aparece, dice clic para extraer fojas del documento digital en caso de que sea necesario. Y esto es porque pensemos que nosotros digitalizamos un expediente que tiene 50 hojas, pero necesitamos enviar por correo electrónico únicamente el informe final, es decir, la última parte. Y aquí lo que nos permite el sistema es extraer la última página. Vamos a ver cuántas hojas tiene este PDF que acabo de cargar. Tiene 15. Pensemos que necesitamos sacar únicamente la 15 y seleccionamos la página, le vamos a dar imprimir y nos extrae únicamente la página 15 que no tiene información, pero sí tiene aquí el número de hoja. Entonces aquí vamos a poder sacar, a lo mejor lo necesitamos por correo electrónico, a lo mejor lo necesitamos enviar a través del gestor para los fines que sean convenientes. Y el siguiente icono es clic para intercalar fojas al documento digital. En el caso, seguimos en este ejemplo donde yo digitalicé todo el expediente, son 50 páginas, pero me llegó el primer documento que no tenía inicialmente en la digitalización y lo que puedo hacer es ingresarle más documentos al digitalizado total. Entonces vamos a seleccionar el archivo que necesitamos integrar. En este caso voy a poner este archivo y voy a ponerle qué página anterior. A lo mejor es el primer documento que debía de estar o a lo mejor es el último. Aquí le voy a poner la página donde quiero que se intercale este documento y le voy a dar
parece que se le pausó su pantalla. Vamos a esperar a ver si puede resolverlo. Parece que la sacó del sistema. Vamos a ver. Bueno, voy a continuar la sesión que estaba presentando Mariana. Déjenme preparo aquí el sistema y voy a compartir. Sí, nos quedan unos minutos. Les pido de favor si pueden seguir acompañando unos 10 minutos más para que se pueda terminar la sesión. Les pido su permiso para continuar. Nos van a quedar alrededor de ¿qué tanto nos faltará, Salvador? Pues ese es el terminar esa parte y la transferencia primaria. Ok. ¿Serán como unos 5 o 10 minutos? Sí, es correcto. Ok. Les pedimos, por favor, si gustan permanecer unos 10 minutos. Gracias. Adelante, Salvador. Sí. Okay. Me comenta Mariana que tiene problemas con su internet, entonces voy a continuar. Bueno, entonces Mariana les comentaba que pueden incluir documentos a su expediente, seguir creando nuevos documentos, generando documentos, incluso los documentos que estén generando desde gestión. El sistema está preparado para recibirlos ya en expedientes ya existentes, ¿ok? Entonces no tienen que recapturar toda la información, simplemente ahí se hace el match en alguna de las etapas de gestión. Como veíamos los mapas, en alguna de las etapas de gestión está habilitado para que ustedes puedan integrar expedientes desde ahí y el sistema en automático llene las plantillas que llenó Mariana, solamente de los datos que están capturados en gestión. Hay algunos otros datos que capturó Mariana dentro de la plantilla de expedientes que no se están registrando en gestión y únicamente tendríamos que rellenar esos datos o incluir documentos en expedientes ya existentes. Entonces el sistema en la parte de gestión también les permite hacer eso. Bueno, Mariana registró un expediente y lo vamos a buscar. ¿Cómo lo busco? Aquí en archivo de trámite, expediente, actualización, me presenta esta pantalla que ustedes la verán muy compleja, pero en realidad es muy simple. Si yo quiero encontrar algo muy específico y tengo muy pocos expedientes, no es necesario que yo meta algún filtro aquí, le doy consultar y el sistema va a ir a buscar todos los expedientes de mi área, ¿ok? No los que yo he creado, todos los del área, porque seguramente tendremos varias personas en la misma área registrando documentación, ¿ok? Ahora, si yo tengo una gran cantidad de expedientes, pues puedo utilizar ahora sí estos filtros. Y los más comunes para localizar información son las palabras que yo incluí en mi registro, en mi plantilla de captura de expedientes como de documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo capturé en mi plantilla es buscable. Si yo puse palabras claves importantes en esa descripción archivística, pues yo las puedo utilizar para localizar la información, ¿no? Entonces, incluso no es necesario que yo escriba la palabra completa, porque no me acuerdo si puse capacitaciones, capacitación, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema está preparado para buscar incluso
con acentos o sin acentos. Entonces, si yo pongo capacitación en la clave de referencia, pues no me va a arrojar nada, porque la clave de referencia no trae, únicamente trae la clave del cuadro. Pero si yo pongo aquí en título capacitación o CAPAC en el título, el sistema seguramente me regresará información. Yo puedo utilizar estos recuadros de igual manera para filtrar algo más específico. Si yo le pongo 2019, pues el sistema ya busca exactamente lo que quiero. De esa manera yo puedo localizar información. Si ustedes se dan cuenta, es muy fácil. Puedo utilizar los tres diferentes tipos, si me acuerdo de la clave, o simplemente el año, ¿no? 2019. No es necesario que me acuerde de toda la clave de referencia. Simplemente le pongo 2019 y me va a traer todos los expedientes que traigan 2019, no importa si al principio, al final o en medio, ¿no? Entonces va a ir a buscar. Una vez que ya me presenta la información, me presenta un listado donde dice en qué estatus se encuentra. Está abierto y es en trámite. Seguramente ustedes toda esa información la verán como dependiendo de cómo la vayan manejando, puede estar concluido, en trámite, abierto en concentración, concluido en concentración, concluido en histórico. Entonces, dependiendo de ahí en qué estatus se encuentre la información, pues la van a encontrar. Si está abierto, quiere decir que yo puedo seguir alimentando al sistema, ¿ok? Puedo hacer actualizaciones en cualquiera de los elementos. Algo importante, si yo cambio la fecha, lo que le ocurrió a Mariana en su presentación es que me va a borrar esta clave de referencia para que el sistema me diga, escoge otra vez la clave de referencia, ¿no? Del cuadro de clasificación. Entonces es importante que el sistema se va a basar sobre el año en el cual se está aperturando para incluirlo aquí. Entonces es importante que cuiden esa parte. Incluso si yo le cambio simplemente un día, me va a borrar esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede haber una diferencia entre un cuadro y otro generado de una versión anterior a la versión actual. Entonces cuiden esto. Digamos que aquí ya se me borró, no se preocupen, le damos cancelar y tenemos nuestra información ahí sin ninguna modificación, porque no le di guardar. Entonces, ya que tengo toda la información, ya me aseguré que están todos mis documentos asociados al expediente, y nosotros sabemos en qué momento cerrar un expediente. ¿Qué es cerrar un expediente? Cuando un grupo de documentos relacionados entre sí, que es la definición, por ahí decir, del expediente, ya no va a tener más gestión, ya no va a generar más documentación, ya se concluyó el asunto, entonces ahora sí cierro el expediente, ¿ok? Entonces le ponemos fecha de conclusión. Entonces aquí yo le voy a poner 30 de enero del 2019. El expediente puede estar abierto todo el tiempo que sea necesario. Incluso los expedientes de personal pues están abiertos hasta que la persona se retira de la institución. Ahí se cierra el expediente porque seguramente ya no genera más información, y puede estar un expediente abierto todo el tiempo que esté trabajando la persona. Los expedientes judiciales también pueden estar abiertos muchísimo tiempo, pero hay muchos documentos administrativos o muchos expedientes que se cierran en poco tiempo. Entonces, para que siga el ciclo documental, pues hay que cerrar los expedientes, ¿no? Los que sí se tengan que cerrar, ¿no? Tampoco estamos obligados a cerrar los expedientes que no se tengan que cerrar. Entonces, cuando ya detectamos que este asunto ya no va a generar más documentación, pues lo cerramos. Le ponemos fecha de conclusión. Y con eso no basta, hay que darle guardar. Antes de guardar, quiero mencionarles que el sistema genera la carátula en formato electrónico, todo lo va a generar en PDF, y esta carátula lo que va a incrustar es información que ustedes no capturaron, que el sistema sabe que
que ya lo sabe ciertos datos dependiendo de dónde ustedes clasificaron la información. Es decir, ustedes no capturaron la unidad administrativa ni la área productora, el sistema lo sabe, la clasificación se las va a poner porque ustedes seleccionaron una parte que fue esta y ya el sistema les generó esto. La serie documental, ustedes intrínsecamente el sistema sabe porque la serie documental es esta, entonces en automático se las pone textual, y algunos otros datos, ¿no? Su asunto, el extenso, el título del expediente y los datos que tienen que ver con la serie, la clasificación, la vigencia documental en el archivo de trámite, el archivo de concentración, el valor documental que tiene esa serie, cuándo se aperturó y qué signatura tiene, ¿okay? Entonces, y un código de barras. Entonces, esta información en automático se las da el sistema. Genera un código de barras, de igual manera, sobre una plantilla donde ustedes puedan seleccionar en qué posición quieren